Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al que será el quinto podcast and roll del Estado.net, un podcast que ya sabréis si sois asiduos, que se basa en comentar las noticias más importantes que hemos publicado en el Estado.net durante toda la semana y analizar de una forma un poco más profunda aquellos artículos que han impactado más durante los próximos minutos. Como siempre, mi voz es la menos importante, así que doy directamente paso a mis compañeros. Para empezar, mi mano derecha, director del Estado.net, Gonzalo Sánchez. Hola, buenas tardes, Vic. Muchísimas gracias por invitarme y por ser tu mano derecha. Y bueno, Gonzalo, un pequeño avance. ¿De qué vas a hablarnos hoy? Pues hoy viene muy interesante y voy a participar en todos los bloques. Para variar, voy a hablar un poquito junto con Marta, que no la has presentado, por cierto. Voy a hablar con ella sobre lo que hemos ido sacando en esta semana. Vamos a hablar sobre el fascismo y su vinculación con el neoliberalismo. Vamos a hablar sobre Nicaragua y también sobre la situación preelectoral en Argentina y en Uruguay, que este año tienen elecciones presidenciales el mismo día, además. Pues suena muy interesante, Gonzalo, y como segundo participante de este primer bloque, que va a ser nuestra compañera Marta, responsable de Cultura. Marta, muy buenas tardes. Hola, encantada. Que aunque ya Gonzalo ha avanzado un poquito, ¿de qué se va a basar hoy tu participación en el podcast? Pues yo también voy a hablar sobre los orígenes neoliberales del fascismo, o fascistas del neoliberalismo, como queráis, y voy a comentar las noticias ahora, en la introducción. Perfecto, pues sin más dilación vamos a ir precisamente a esas noticias. Así que Gonzalo, Marta, os cedo la palabra para hacer que siempre es el primer bloque de todos los podcasts and roll del Estado.net, que es el resumen de las noticias más importantes de la semana. Adelante, compañeros. En primer lugar, hemos publicado el primer artículo de nuestra colaboradora Patricia, más conocida como Comunista, en Twitter. En él, la autora da una visión marxista de la prostitución, argumentando por qué las posturas prohibicionistas y regulacionistas no solucionan el problema, y cómo la abolicionista es la única solución al problema. Según sus propias palabras, el abolicionismo, aun recurriendo a medidas reformistas, es tremendamente acertado en su análisis y muy necesario en estos tiempos. Busca acabar con la demanda de prostitución mediante campañas de sensibilización y multas para puteros y proxenetas. Nunca se cebará con las prostitutas, diferencia clave con el prohibicionismo, con el que a menudo se confunde erróneamente el abolicionismo. También hemos hablado de las elecciones seccionales en Ecuador, que cobran una especial relevancia porque se están planteando como un plebiscito al régimen de Lenín Moreno. La izquierda, comandada por el expresidente Rafael Correa, intentará demostrar su fuerza para posicionarse de la mejor manera posible de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Otra de nuestras nuevas colaboradoras, Maggie Williams, ha escrito una noticia en la que explica cómo la pobreza energética que sufre la clase trabajadora causa muertes, al buscar un acceso para calentar a sus familias, que al final, sin seguridad, provoca incendios que se cobran vidas de los marginados por el sistema capitalista en fase neoliberal. La primera medida del nuevo gobierno de ultraderecha andaluz ha sido eliminar el impuesto de sucesiones a las rentas superiores al 1.000.000 de euros. Otro de nuestros nuevos redactores, Román de Molas, ha publicado un texto en el que demuestra que más del 72% de los andaluces sufrirán por esta medida, no solo por el deterioro de los servicios públicos que serán recortados, sino porque deberán soportar más impuestos para hacer frente a este regalo de la derecha a la oligarquía andaluza. Hoy es el 5º aniversario de Podemos. Publicamos un texto en el que reflexionamos si el partido de Pablo Iglesias se ha visto reducido al espacio que antes era ocupado por la Izquierda Unida, y repasamos las causas que podrían haberlo provocado, entre las que destacamos los cambios políticos constantes, la falta de democracia interna en las confluencias, las disputas internas y la decadencia de los círculos. El pasado 15 de enero se cumplieron 100 años del asesinato de la líder comunista Rosa Luxemburgo, a manos de los Freikorps con el beneplácito de la socialdemocracia alemana, lo que allanó el camino al nazismo. Así de claro lo ha contado nuestro colaborador Xavier García, secretario general de la UJCE, en su último artículo. Pues muy bien, gracias como siempre por este resumen, Gonzalo, gracias Marta. Y hasta aquí, compañeros, el que es como siempre el primer bloque del programa, que son las noticias de la semana. Y ahora pasamos con el segundo bloque, que será compartido tanto por nuestro compañero Gonzalo como Marta de nuevo, y en el que se va a hacer una nueva incorporación a nuestro podcast, nuestro compañero Víctor. Un bloque en el que hablaremos de los orígenes liberales y no liberales del fascismo, y el que vamos a pasar a continuación después de, como siempre, unos pequeños segundos musicales. Muchas gracias y hasta ahora mismo.
Y bien, compañeros, tras estos momentos musicales que han dado fin al primer bloque del programa, como siempre resumen de las noticias, pasamos al que va a ser el segundo bloque de hoy del podcast and roll del estado.net, un bloque en el que vamos a volver a contar tanto con nuestro compañero Gonzalo como con Marta, y es que se suma por primera vez a nuestro podcast and roll nuestro compañero Víctor Correa. Víctor, buenas tardes, buenos días para ti, un saludo. Ahí está, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. El placer enorme de poder compartir este podcast con ustedes y sumarme de alguna manera a este equipo. Se agradece también por nuestra parte que nos toca, Víctor. Y bueno, sin más dilación, como digo siempre, el que menos interesa soy yo. Nosotros queréis empezar a escuchar a mis compañeros, así que vamos a ir al segundo bloque, que será los orígenes neoliberales del fascismo. Un bloque bastante interesante, en el que nuestros tres compañeros van a hablar algo entendido sobre las implicaciones morales y políticas que está llevando esta corriente. Así que, sin más preámbulos, Gonzalo, te doy la palabra para que lleves la batuta de esta sección. Adelante, compañero. Muchas gracias, Álvaro. Este tema ha sido propuesto por Marta, entonces me gustaría empezar por ella y preguntarle qué es lo que piensa sobre las vinculaciones que tiene el neoliberalismo con el fascismo. Hola, bueno, pues, a ver, para nuestros oyentes es importante saber, creo que ya lo dije, que la diferencia que hay entre el liberalismo, entendido por las teorías de Adam Smith, de John Locke y de otros muchos filósofos, con el neoliberalismo, que es algo relativamente nuevo, como dice su nombre, ¿no? De la época del Congreso de Washington, de Margaret Thatcher, de las ideas de Pinochet. Esos son los mayores referentes, junto con Ronald Reagan. Bien, pues, a ver, yo no puedo hablar en el sentido filosófico ahora mismo, no porque no sepa, sino porque creo que no vais a entender, en parte, por qué está surgiendo este fenómeno de Vox. Porque filosóficamente la gente que vota a Vox no tiene idea de lo que está defendiendo, es decir, entonces yo puedo hablar un poquito de cómo pienso que mucha gente que consideraba normal se ha vuelto pro Vox y pro muchas cosas, pro Bolsonaro y pro muchas cosas negativas. A ver, en primer lugar, ellos se tragaron el cuento de que el neoliberalismo es bueno en el sentido de no pagar impuestos, según ellos, o sea, bueno, en fin, otras muchas cosas. Se empezaron a tragar el cuento y una vez se tragaron ese cuento, creo que el siguiente paso fue: el neoliberalismo en sí niega cosas como la brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Dicen que es un cuento. Ellos consideran que un empresario puede contratar a quien quiera, siguiendo lo que quiera, o sea, los sistemas que quiere, que no tiene nada que ver que seas mujer, que todo depende de tu valía personal, cosas que ya sabemos que es mentira, porque es verdad que las personas racializadas y las mujeres nos enfrentamos a muchos más problemas, hay un techo de cristal y eso es una realidad, que el neoliberalismo niega categóricamente. Bien, pero una vez lo niegan, después hay un problema que viene después, que es que aún por encima ellos empiezan a estar en contra de los movimientos antirracistas, de los movimientos feministas, a los que categorizan de exagerados, de ofendiditos y demás, porque claro, yo tengo mi libertad de expresión y yo digo lo que quiero, da igual que sea una idea súper fascista, súper racista, o ofenda que ofenda, vale. Entonces ahí es cuando empieza la enemistad, ¿entiendes? ¿No? Mucha gente podía venir de la izquierda, de creer que el liberalismo es ser libre, pero se están dando cuenta de que realmente es un sistema que permite que las clases opresoras ataquen al oprimido sin ningún tipo de consecuencias. Entonces ahí es como empieza la pequeña enemistad, ¿no? Con todos estos grupos que están hablando de una discriminación histórica que se va a seguir perpetrando, y más en lo económico, es decir, las clases o el neoliberalismo, y ya lo estamos viendo, no viene a defender a las clases oprimidas, viene a defender a las clases opresoras. Y eso es algo que es así. Y una vez creídas todas estas mentiras, pues también, aun por encima, vieron la siguiente fase, que es que dicen que las mujeres, dentro del sistema neoliberal o capitalista, vivimos mejor. O sea, vivimos mejor que los hombres porque realizamos los trabajos menos duros, y que si hay menos mujeres en consejos de administración y eso, no es por una discriminación histórica, es porque las mujeres somos maternales, somos menos ambiciosas, menos agresivas, es decir, y más empáticas, o sea, como relegándonos otra vez a un papel de sumisión. Y claro, ellos son libres de decirlo. Ellos son libres de decirlo, y creo que esa es una de las cosas que están así. O sea, se niega la homofobia, se niega la transfobia, se permite al empleador que trate a sus empleados como quieran, y se favorece ese sistema que, como ya hemos visto, le importa más el autoritarismo que ninguna otra cosa. Y es así como surgen cosas como Vox. O sea, básicamente, yo creo que es un poco así.
Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero me gustaría ahora darle la palabra a Andrés, porque él conoce el caso de Argentina muy de cerca, que allí se están aplicando unas recetas neoliberales sin ningún tipo de duda, y en Brasil, país muy cercano, tenemos un gobierno que se puede considerar fascista. ¿Crees que existe esa vinculación entre el neoliberalismo y el fascismo, Andrés? Sí, creo que sí, que existe, que esto se ve, creo que estamos, podríamos decirlo de alguna manera, en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Y es un poco lo que mencionaba Marta. Creo que estamos ante democracias vacías, ¿sí? que cumplen con alguna cuota parte de lo que el republicanismo declama, como son las elecciones, pero en realidad la libertad como tal no existe o está delimitada. Como delimitado está, digo, los empresarios en la Argentina o mismo en Brasil, y esto puede correr para mucho, digamos, en el mundo. La democracia termina en la puerta de la fábrica o en la puerta de la empresa, porque los trabajadores no eligen a sus gerentes o al directorio de determinada empresa. Sin embargo, en las fábricas sí hay comisiones internas que son de los sindicatos, y esos compañeros sí son electos. Digo, ahí sí funciona, digamos, dentro de la organización de los trabajadores, sí funciona la democracia. Con todo lo bueno y con todo lo malo, con todas las críticas que se pueden hacer al papel de los sindicatos hoy en día en la Argentina o en Brasil, digo, todavía tenemos sistemas democráticos. El sistema empresarial en sus puertas adentros es totalmente autoritario, es totalmente fascista, y sin embargo le declama al poder político más democracia, por ejemplo, como le reclamaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un gobierno nacional y popular que le permita fugar dinero, ¿sí? De alguna manera eso es lo que vino a hacer el macrismo acá, y de alguna manera es lo que concretó. Por lo tanto, sí creo que estamos en imaginarios democráticos, pero en realidades dictatoriales. Me parece una posición bastante interesante. Yo también quería aportar que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, y quería aportar un ejemplo que yo investigué mucho sobre él, y fue el golpe de Estado que se dio en Honduras en el año 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Como vosotros recordaréis, precisamente Manuel Zelaya era del Partido Liberal, de tendencia total y absolutamente neoliberal, atendiendo a los gobiernos que habían tenido desde 1982, que habían aplicado las doctrinas neoliberales sin ningún tipo de problema. Pero Manuel Zelaya, no sé exactamente bien por qué, dio un giro a la izquierda hacia posturas bolivarianas y se acercó a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Evo Morales. Entonces, los sectores que se estaban identificados o autoidentificados como neoliberales le dieron un golpe de Estado, sacaron los tanques a la calle, lo cogieron a él de su casa, también a la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, que tuvo un rol muy importante en ese giro a la izquierda que dio Honduras, y le dieron un golpe de Estado. Entonces se ha sentado un régimen fascista desde ese momento, que no ha dudado en hacer fraudes electorales con dinero público, como se ha visto en la trama Pandora hace unas semanas, en reprimir con fuego real las manifestaciones, algo que está denunciado incluso por la ONU. Tampoco se han privado de volver a resurgir los escuadrones de la muerte que lideró Billy Joya en los años 80 para acabar con todos los movimientos revolucionarios. Entonces yo creo que esas son muestras que sí, que enseñan que el neoliberalismo o el capitalismo, porque lo que tenemos ahora, el neoliberalismo es capitalismo en esa fase, en la fase neoliberal, para proteger los intereses de las oligarquías, de los que mantienen los medios de producción privados y en pocas manos y explotan a los trabajadores para maximizar beneficios.
recurren al fascismo cada vez que ven peligrar esos intereses, sus intereses. No sé qué piensas tú de eso, Marta. Pienso exactamente que es eso, básicamente. Y por ejemplo, a ver, en España tenemos el ejemplo de Vox, el partido neoliberal por excelencia. ¿Quiere acabar con la monarquía como se pretendía con el liberalismo antiguo? Por supuesto que no. ¿Quiere acabar con las subvenciones a los toros? Por supuesto que no. ¿Cuál es el impuesto que elimina? ¿Es un impuesto que nos afecte a todos, a las clases bajas? Por supuesto que no. ¿Qué impuesto es? El impuesto a las clases altas. O sea, es evidente que el neoliberalismo en esta fase viene a perpetrar los intereses vamos, a hacer más poderosa a la clase que ya es poderosa de por sí. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Marta, y me gustaría volver a darle la palabra a nuestro compañero Andrés, porque hay otra prueba en América Latina de que los regímenes neoliberales están muy a gustos con el fascismo, atendiendo simplemente a las posiciones de países neoliberales como puedan ser Chile, Perú, Guatemala, con respecto a Venezuela, que tienen un problema brutal con ellos, pero sin embargo soportan muy bien al Brasil de Bolsonaro, al Ecuador de Lenín Moreno, que está coqueteando con el fascismo cada día más, o a la dictadura de Honduras. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Sí, claramente. De hecho, las expresiones de este grupo de Lima, ¿sí?, que incluye a 14 países de América Latina, del cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha separado, ¿sí?, con esta declaración de declarar ilegítimo al gobierno reelecto en Venezuela, con Nicolás Maduro. Si bien ha retrocedido en su posición inicial, pero bueno, de alguna manera mostró esta hilacha, mostró esta forma de ver el mundo, y evidentemente se acerca a, digamos, lo que declama a Venezuela es específicamente lo que ellos realizan en cada uno de sus países, porque uno lo ve en las declaraciones que ahora recientemente hizo Macri en su visita a Brasilia, buscando de alguna manera a Bolsonaro como un aliado estratégico. Es específicamente lo que le declama a Venezuela, es lo que hace Macri en la Argentina, que es encarcelar a quienes piensan distinto, perseguirlos de una manera u otra bajo la amenaza de prisión, unas prisiones preventivas totalmente ilegítimas, con amenazas a lo que es la organización de los trabajadores y de los movimientos sociales, de evitar protestas o cortes de calle bajo la amenaza de una represión brutal, como ya se ha vivido cuando el pueblo se movilizó en lo que tuvo que ver con tratar de frenar ante el Congreso lo que fue la reforma jubilatoria, que realmente perjudicó a los jubilados en la República Argentina. Y me parece que este escenario en América Latina realmente favorece una política de persecución de los movimientos sociales y políticas de izquierda o progresistas que hay en la región. Muy bien, Gonzalo, muy bien, Marta, y muchas gracias, Víctor, por expresar vuestras opiniones de forma tan clara y dejarnos pues un programa un poco preocupante. Ahora, como siempre, os haré una pregunta final, primero dedicado a mis dos compañeros españoles y después una pregunta parecida, de la misma índole, a nuestro gran compañero Víctor, del otro lado del charco. Gonzalo, Marta, los dos últimos podcasts, cuando analizábamos las elecciones andaluzas, veíamos cómo en aquel momento la izquierda estaba más al alza que nunca o con más ilusión, sobre todo viendo como en comunidades como Cataluña o Madrid está levantándose de una forma que históricamente, pero sobre todo en Madrid, no se había visto tanto. Y comentábamos que esa ola de derechismo, de fascismo, de neoliberalismo que estaba llegando a través de los países europeos en los que solían conseguir los ejecutivos nacionales un mayor electorado, y cómo en Sudamérica estaba empezando a
avanzase territorio, comentábamos que la sombra de un posible auge del neoliberalismo estaba a medio largo plazo y se contemplaba con una posibilidad el que volviera, pero siempre una posibilidad. Tras lo pasado en Andalucía y viendo cómo se están levantando ciertos sectores en los últimos meses y últimas semanas, ¿pensáis que ahora la sombra del nuevo auge del neoliberalismo no es tanto un medio largo plazo, sino algo real, incluso que está aquí ya? Pues sí, yo pienso que tienes razón. Los resultados de las elecciones andaluzas supuso un golpe para muchos que no fuimos capaces de ver el auge que iba a tener Vox. De hecho, en este podcast nos equivocamos bastante porque pensábamos que Adelante Andalucía iba a sacar un mucho mejor resultado y que Vox no iba a pasar de un mero resultado testimonial y que incluso poníamos en duda que entrase en las instituciones andaluzas, y lo ha hecho. Entonces pienso que sí es un problema. Y también pienso que lo estamos enfocando mal desde la izquierda, porque nos estamos centrando en el perfil fascista de Vox, y como estamos viendo, decir que Vox es fascista lo único que hace es que los suyos cierren filas con ellos y que lo consideren parte de las fake news, cuando el perfil en el que tenemos que insistir para hablar en contra de Vox, pienso yo que es el perfil neoliberal, porque Vox se presenta como la ruptura, pero en realidad es reformismo, al igual que es el PP, el PSOE y Ciudadanos. Atendiendo a las propuestas que le ha hecho a sus socios del Partido Popular y de Ciudadanos para apoyarles la investidura, ninguna de las 19 medidas pone en duda nada de lo que haya hecho en materia económica y laboral el PSOE en los últimos 36 años. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que hacer una estrategia para identificar a Vox como parte del régimen del 78 que viene a mantener lo que ya está, no dejarle vía libre para que ellos se presenten como si fueran el cambio, como si fueran la ruptura, porque a fin de cuentas llamarles fascistas no es ser fiel a la verdad, porque es cierto que entre sus dirigentes hay fascistas y que entre sus propuestas programáticas hay propuestas que rayan el fascismo, pero su perfil neoliberal pienso yo que es lo más preocupante de ellos. ¿Y tú, compañera Barta, ves esta ola ya no como algo a corto o medio plazo, sino como algo real ya y posiblemente asentado, o con ganas de que se asiente? Sí, yo lo llevo diciendo, o sea, a mí esto me da pánico y grosso modo estoy de acuerdo con Gonzalo, salvo por comparar el PSOE con Vox porque, bueno, no me gusta, pero no hay color. ¿Entiendes? El PSOE de Susana Díaz sí que es más derechista que cualquier otro PSOE de ninguna otra parte, eso también es cierto. Pero bueno, o sea, el problema es, el cordón sanitario, por ejemplo, aquí en España no se ha aplicado, pero en el resto de Europa, donde el monstruo no se ha dejado crecer tanto como en Latinoamérica, sí se ha aplicado. Los partidos liberales y conservadores no pactaron con partidos fascistas. Y eso también es a tener en cuenta. Pero España, como siempre, es diferente, ¿sabes? Con lo del franquismo, en Alemania se condenó el nazismo y aquí esa herida sigue abierta. Pues bien, esas palabras, compañero Víctor, te pregunto a ti lo mismo. ¿Crees que desde lo que se veía hace unos años como una pequeña sombra y hace unos meses como algo que podía venir a medio plazo, crees que, como se está viendo en varios países de Sudamérica, ahora el auge del fascismo es algo demasiado real y que está ya asentado entre el pueblo, incluso aceptado? Sí, totalmente. Lo que yo, digamos, asentaría es esto de que es importante determinar que en realidad lo perjudicial de esto son las políticas económicas hacia nuestros pueblos. Lo que usa el fascismo justamente es la parte, digamos, de adoctrinamiento de la sociedad. Y por lo tanto me parece que es una etapa donde nadie nos regala la prosperidad y la libertad para nosotros, para los militantes y militantes de izquierda, la lucha es permanente. En fin, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y hasta aquí, amigos, el que ha sido el segundo bloque del Podcast and Roll número 5 de hoy de Estado.net. Y ahora, tras la siguiente pausa musical, pasaremos a comentar también con nuestro compañero Víctor y con Gonzalo la situación política preelectoral tanto en Argentina como Uruguay, que se viene bastante interesante. Así que gracias por estar ahí y pasamos al siguiente bloque.
bien, compañeros, pasamos al tercer bloque de hoy, este podcast and roll número 5, en el que vamos a tratar la situación política preelectoral tanto en Argentina y en Uruguay, que este año 2019 van a tener sus elecciones el mismo día. Algo bastante impresionante y bueno, que va a dejar a la prensa dividida en cuanto a noticias y política internacional en los próximos meses. En este bloque nos acompañará de nuevo nuestro director Gonzalo Sánchez y su compañero Víctor o Andrés, según le dé. Y vamos a empezar hablando de la situación de Argentina, la que consideran mis compañeros más preocupante. Así que sin más dilación, con paso como siempre Gonzalo, te cedo la palabra. Gracias, Álvaro. Quería yo que Andrés nos comentase un poco la situación en Argentina, sobre todo en cuanto al lawfare que está cargando las tintas contra Cristina Fernández de Kirchner. Me gustaría saber si él piensa que tiene posibilidades de presentarse a las elecciones para confrontar contra Macri y si no pudiera ella, si existe un cuadro político en Argentina con el suficiente carisma como para vencer en unas elecciones por el Frente por la Victoria. Bueno, Gonzalo, la verdad que podemos decir dos cosas con respecto a la persecución política que hay en la Argentina. Digamos, es brutal. Se están violando todo lo que concibe a un Estado de derecho, como lo conocíamos desde el 83, de la salida de la democracia en la Argentina hasta ahora. Digamos, evidentemente esto ya no existe más, ha cambiado rotundamente. Ese escenario de amenaza de prisión hacia Cristina es muy fuerte. Realmente no hay ningún elemento contundente, ni siquiera en la apariencia, porque si no, realmente Cristina ya estaría presa, pero ese escenario igual se puede endurecer de acá a que se conozca cuál es el nombre de la unidad del proyecto nacional que presente, digamos, lo que se conoce como Frente para la Victoria. Ahora se llama Unidad Ciudadana. Pero todo ese frente nucleado a lo que se conoce como el peronismo, ¿sí? Esa es la idea de unidad junto con los sectores del movimiento de los trabajadores. Hablamos de las centrales más fuertes, la CGT y la CTA, que a su vez también tiene divisiones internas muy fuertes. O sea que tenemos un campo nacional y popular muy fragmentado, siendo Cristina Fernández de Kirchner la que mejor mide en la intención de voto, ¿sí? O sea, es la única que tiene, la que mueve el amperímetro, digamos, del electorado a nivel nacional en la República Argentina. Es la que llega a un 37% sin hacer campaña, casi sin hacer declaraciones. Cristina tiene un 37%, de ahí sale. Entonces, todos los caminos conducen a Cristina en base a la posibilidad de lograr una unidad en este campo nacional y popular. Hay otro de los actores políticos que pueden jugar fuerte, que es Sergio Massa, líder del Frente Renovador. Es otro desprendimiento del peronismo, que, digamos, jugó muy ambiguamente estos 3 años de macrismo, y él casi no participó, pero sí su sector político aprobó en el Parlamento la mayor cantidad de medidas, leyes que propuso el macrismo. Así que en este escenario, digamos, de necesidad de unidad del campo nacional antineoliberal, es donde se juega el futuro, digamos, de la Argentina. Vale, el problema que yo le veo es que puede pasar lo mismo que pasó en Brasil, que Lula lideraba las encuestas con muchísima diferencia y, como has dicho tú, sin hacer campaña, sin hacer declaraciones, pero el juez Sergio Moro lo metió en la cárcel sin pruebas
que puede que pase lo mismo en Argentina con Cristina, y el petismo, el Partido de los Trabajadores, se encontró sin ningún tipo de cuadro político que pudiera sustituir a Lula. Y al final ya vemos qué es lo que pasó. Perdieron las elecciones, participaron en las elecciones con lo que le dieron la credibilidad necesaria para acatar el resultado y han perdido. ¿No sería bueno que desde los sectores progresistas de Argentina empezasen a vislumbrar la posibilidad de que Cristina no pudiera participar, por mucho que nos duela a todos, y empezasen a crear liderazgos que pudieran confrontar contra los sectores neoliberales en las próximas elecciones? Sí, eso es una alternativa, incluso por la posibilidad de que Cristina, por ella misma, decida no participar, porque si bien Cristina es la que tiene mayor cantidad de votos a priori en cualquier, digamos, escenario electoral, compitiendo con cualquiera, sin embargo tiene todavía una, digamos, polariza muchísimo la elección, y tiene una negatividad, ¿sí? Esto por un logro de los medios hegemónicos de comunicación, que es muy alta, ¿sí? O sea, esto, a pesar de los 3 años muy, pero muy negativos para gran parte de la sociedad con respecto a las políticas económicas desarrolladas por el macrismo, todavía hay una vinculación entre kirchnerismo y corrupción muy, pero muy importante. Obviamente, machacada permanentemente, martillada por los medios de comunicación, donde en los 3 años de macrismo todavía se seguía hablando de los funcionarios o de la expresidenta Cristina Fernández como vinculada a algún hecho de corrupción. Entonces, digo, esto todavía en buena parte de la sociedad todavía está muy presente y es muy fuerte. Esto es un logro de la creación de sentido común que ha tenido la derecha argentina desde los medios de comunicación, creando ese escenario. Después, Cristina, yo creo que igual Cristina no está en el mismo escenario que Lula, porque Cristina tiene fueros, y en el Senado de la República Argentina es muy corporativo, y no creo que los senadores se animen a sacarle los fueros a Cristina Fernández de Kirchner. Ese escenario, digamos, sería muy complejo, porque sentaría un precedente con el cual muchos senadores podrían después pedirle los fueros. Entonces, creo que eso ahí va a actuar, digamos, corporativamente, por más que tengan ganas muchos de ellos de meter la presa para que no compita en las elecciones. El escenario de otro posible candidato que obviamente que no sea Cristina, pero que sea apoyado por Cristina, es lo que últimamente está, digamos, aflorando en pos de una verdadera y real unidad del gran campo nacional y popular en la Argentina, que convoque, digamos, a grandes mayorías, y me parece que posiblemente esa sea la salida y el escenario mejor aquí en la Argentina para lograr una verdadera unidad que logre en octubre ganarle al neoliberalismo. Es una buena noticia lo que dices sobre Cristina, y es posible que se pueda ganar con un candidato diferente y con el apoyo de Cristina. De hecho, la izquierda en Honduras no presenta a su mejor candidato, que es José Manuel Zelaya, y presentó en 2013 a su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, y en las últimas elecciones de 2017 a Salvador Nasralla, y ganaron los dos. Lo que pasa es que el fraude, claro, hizo acto de presencia y le robaron las elecciones, pero sí es posible que un candidato apoyado por el líder, o en este caso la lideresa, sí pueda vencer. ¿Qué crees tú que pasaría con una victoria de las fuerzas progresistas en Argentina? ¿Qué cambiaría, no solo en Argentina, que ya sabemos que acabaría con el neoliberalismo y empezaría a gobernar en favor de las clases mayoritarias, los trabajadores, sino a nivel internacional, en América Latina? ¿Crees que
las fuerzas golpistas lideradas por Estados Unidos se echarían atrás en Venezuela, ahora que, en el hipotético caso, si Argentina se une a México y se posicionan en contra de esos ataques? Sí, realmente es difícil porque estamos en un escenario muy complejo y de una, digamos, de una política exterior de Estados Unidos hacia los países que no se subordinan a sus necesidades bastante grotescas. Creo que un escenario donde las fuerzas progresistas en la Argentina lleguen al gobierno realmente sería un escenario bastante difícil incluso para todos. Es bestial la deuda en tan poco tiempo que tiene la República Argentina. En el 2003, 2004 y 2005, cuando se hace, digamos, la salida del Fondo Monetario Internacional de la Argentina, cuando se paga la deuda, era muchísimo menos de lo que hoy se debe, era 5 veces menos. Entonces, digo, hoy el escenario a lo que está atado el próximo gobierno a las finanzas internacionales es brutal, y realmente creo que estaría en una situación parecida a la de Venezuela, de ahogo económico. Hay líderes hoy, por ejemplo, en Uruguay, un candidato a presidente del Partido Colorado, que no tiene casi ninguna chance de ser presidente, pero digo, está proponiendo que hay que hacer un ahogo brutal económico a Venezuela, y lo dice libremente. En ese escenario, nosotros entendemos que realmente es necesario un bloque regional fuerte y unido, pero realmente lo vemos con una dificultad en el accionar que creo que es, hay que ser muy inteligente en cómo se va a actuar, porque si no va a haber que tener mucha espalda para aguantar. Claro, de manera indudable. Y cambiando un poco de tercio para empezar a hablar sobre la situación en Uruguay, ¿cómo ves al Frente Amplio? ¿Lo ves bien posicionado para vencer en las elecciones? Sí, el escenario del Frente Amplio, y es más, digamos, de lo que se conoce como los índices, los últimos índices muestran que ha mejorado en todos los aspectos. Uruguay hoy es un país que casi en el 2002 era sin futuro, donde la mayor parte de su población emigraba, encima siendo una población ya muy chica, y hoy es un país, podemos decir, adulto, ¿sí? Y con mejoras sustanciales en todos los aspectos. En todos los aspectos tiene mejoras sustanciales que permiten visualizar que el Frente Amplio puede continuar el gobierno. Lo que, digamos, está, si se quiere, difícil, porque en Uruguay se vota la elección nacional de presidente y vice, pero además se vota el Parlamento, y se vota el Parlamento por todo el periodo, no hay elección de medio turno. Por lo tanto, en ese escenario el Parlamento queda para todo el periodo presidencial. Y lo que se avisora acá es que se podría dar un escenario donde el presidente y vice sean de la coalición Frente Amplio, pero no lograría una mayoría parlamentaria, y la mayoría parlamentaria quedaría armada a partir de distintas alianzas entre la derecha y la centro derecha. Ese sería, digamos, hasta si se quiere, el peor escenario. El Frente Amplio va de acá, desde febrero y hasta octubre, va a dar la pelea por lograr ganar un cuarto gobierno
con mayorías parlamentarias. Claro, porque el proyecto antineoliberal del Frente Amplio necesita de mayorías parlamentarias, de que todas las fuerzas políticas que no están en él tienen una posición diametralmente opuesta y no se podría aplicar el plan de gobierno, cosa que sería bastante grave para el pueblo de Uruguay. Exactamente, no se podría aplicar en un momento donde es necesario de alguna manera el ciclo económico que llevó de la reestructuración hasta acá está agotado y ahora hay que ir por más necesariamente y hay que buscar nuevas formas de poder distribuir mejor y eso implica, digamos, sacar plata de los que más tienen. Esto es un escenario complejo, por lo tanto, necesariamente el Frente Amplio va a requerir de mayorías parlamentarias para poder llevar y seguir mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Muchísimas gracias por tus intervenciones, me han parecido muy interesantes. Bien, pues hasta aquí este tercer bloque en el que hemos analizado la puede que un poco peligrosa actualidad sobre las elecciones tanto de Argentina como en Uruguay que se darán lugar este año, bastante cerquita, por decir el mismo día entre ellas. Y bueno, con este gran análisis con los compañeros Gonzalo y Víctor, despedimos la sección final. Pues hasta aquí, queridos compañeros y oyentes, el podcast al rol número 5 de Estado.net. Un podcast al rol en el que, como siempre, hemos tratado la noticia de la semana, en el que hemos hablado tanto de los orígenes del neoliberalismo y del fascismo, de la situación política electoral de Argentina y Uruguay. Grandes compañeros, como siempre, que han participado, y a vosotros, a ustedes, emplazaros el mes que viene al próximo podcast al rol número 6. Que haremos, no sé si mejor, pero luego con más ganas como siempre, así que muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.